Bueno, vamos a abrir la palabra, ¿sí? Vamos a abrir la palabra en Romanos 8, Romanos 8, versículos 31 al 38, ¿sí? Romanos 8, versículos 31 al 38. Repito, Romanos 8, versículos 31 al 38, ¿sí? Y dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Y ni lo porvenir. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Se me cortó ahí el internet, no me bajaba. Así que hasta acá, ¿sí? La palabra de nuestro Señor, con esta vamos a basar en el día de hoy, que es uno de los versículos, ¿no?, muy conocidos, pero también personalmente uno de los que más me gustan, ¿sí? Una porción de la palabra que más me gusta. Pero vamos a hablar justamente de esto: qué hermosa que es la palabra del Señor, qué hermoso esto que nos dice el Señor, ¿no?, a cada uno de nosotros. Pero justamente lo que me quiero basar es en estos últimos 3, 4 versículos, ¿sí? Muchas veces, ¿sí?, nosotros los cristianos, ¿sí?, nos olvidamos que en la vida que nosotros vivimos, ¿sí?, la vida cristiana, nos olvidamos que no es todo color de rosa, ¿no? Como dicen algunos, no es un lecho de rosas, ¿sí? No solamente calma en esta vida, ¿sí? Es más, creo que hasta las rosas eh, tienen espinas, ¿no? Justamente muchas veces nos vamos a encontrar con ciertas situaciones, nos vamos a encontrar con ciertas dificultades, cosas que van a aparecer en nuestro camino, ¿no? Pero no tenemos que estar con temor, no tenemos que atemorizarnos, ¿sí? No tenemos que estar tampoco tristes, ¿sí?, porque Dios está con nosotros para atravesar cada una de estas dificultades, tal como lo leíamos acá, ¿no?, en todas estas tribulaciones, ¿sí? Y justamente, como dije, los cristianos nos pensamos, a veces los hijos de Dios nos pensamos que vivimos esta vida y que estamos protegidos de todo, que no vamos a sufrir, que no vamos nada nos va a pasar, ¿no? Pero justamente eh, seguir a Cristo no nos, no nos, eh, no nos exime de los problemas, ¿sí? No nos aparta de los problemas, no nos protege, ¿sí? No es que no los vamos a pasar, ¿sí?
Eh, Mucha gente hasta puede que nos hable o predique, ¿sí? Un evangelio errado, ¿no? Que ser cristiano vamos a vivir sin problemas, cuando no es así. Hasta Jesús, ¿no? Jesús no dijo que iba a impedir que pasáramos por adversidades, ¿sí? Es más, todo lo contrario. Él, en Juan 16:33, que es muy conocido, ¿sí? El versículo dice, en este mundo eh, afrontarán aflicciones, ¿sí? Dice, y hasta el apóstol Pablo dice lo mismo, ¿sí? En 2 Corintios 4:8 dice, nos vemos atribulados en todo, ¿sí? Pero no es que queda ahí nada más, ¿sí? No es que punto final, se terminó el versículo. Jesús y Pablo aún en estos dos versículos afirman y dicen que existe la posibilidad de victoria, ¿sí? De salir victoriosos aún en el medio de los problemas, ¿no? Y vamos a ir rápido, ¿sí? A Génesis 3. Génesis 3, versículos 16 al 18. Dice, repito, Génesis 3, versículos 16 al 18. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él te enseñará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y si ustedes se fijan, ¿sí? Varias veces habla de dolor, ¿sí? Dolor. ¿Saben qué? Eh, en la palabra hebrea, ¿sí? Traducida en este versículo, ¿sí? Dolor, como dolor, en este pasaje, eh, que es itzebón, ¿sí? Itzebón, significa, ¿sí? Viene del verbo, ¿sí? De una raíz del verbo que significa perturbar o afligir, ¿sí? Y justamente se refiere tanto al dolor físico como tanto al dolor emocional, ¿sí? Y podemos ver, sí, que en la Biblia nos dice exactamente que el sufrimiento es una realidad, ¿sí? Es algo que vamos a pasar, que existe y se originó por causa del pecado, ¿sí? ¿Cómo entró el pecado al mundo? Bueno, por medio de cuando Adán y Eva probaron del fruto que no tenían que comer, ¿no? Que explícitamente el Señor les dijo, no coman de ahí, y ellos fueron y comieron, ¿no? Y y se originó de ahí, ¿sí? El sufrimiento, ¿sí? Y vemos, sí, en este versículo, como dije, eh, este, esta palabra, sí, dolor, que se refiere al físico como emocional, ¿sí? Dios creó el mundo perfecto, ¿sí? Pero el pecado fue el que provocó el desorden, ¿sí? Y la Biblia nos enseña así también que a pesar del sufrimiento que puede ser posible que exista en este mundo, ¿no? Que vamos a pasar en este mundo, ¿sí? Por causa del pecado, no significa que tampoco todo sufrimiento es causado por él, ¿no? Porque muchas veces se ha dicho eso, ¿no? El sufrimiento o esto pasa porque Dios lo permite, ¿no? Sí, también, pero no es tan así. Saben que el sufrimiento puede tener cuatro orígenes, ¿sí? Eh, Cuatro orígenes. Primero, bueno, Dios, ¿sí? Ya lo sabemos. El diablo, ¿sí? Otro origen puede ser simplemente porque vivimos en esta tierra, ¿sí? En este mundo, ¿sí? No somos de este mundo, pero vivimos en este mundo, un mundo corrupto, ¿sí? Y el cuarto es por nuestros propios actos,
¿sí? Por nuestros propios actos, ¿sí? Casualmente, hace poco, ¿sí? Estaba leyendo un libro que justo se llama El problema del sufrimiento, que lo recomiendo, ¿sí? Es del autor de, si vieron las películas de las Crónicas de Narnia, ¿sí? Y saben que las películas están basadas en libros, ¿sí? El autor C.S. Lewis, que era cristiano, ¿no? Y él también escribió otros libros, ¿no? Y justamente estaba leyendo este libro, ¿sí? El problema del sufrimiento, que justamente hablaba, ¿sí? Que aproximadamente el 80% de las cosas que nos pasan, de las dificultades, de los infortunios, dice él, ¿sí? Del mundo, ¿sí? Son causados por nuestros propios pecados, ¿sí? Directamente por nuestros propios pecados o por nuestros propios descuidos, decía, ¿sí? Y es más, cuando yo leía esto, ¿no? Me venía a la cabeza el versículo en Lamentaciones que dice, ¿por qué habría de quejarse en vida quien es castigado por sus propios pecados? ¿No? Me hacía recordar un poco, ¿no? Muchas veces lo que sufrimos en este mundo es a causa del pecado de las personas, muchas veces a causa de los pecados que nosotros hacemos, ¿no? Que es consecuencia, ¿sí? Que tenemos que pasar, ¿sí? Muchas veces hay sufrimientos, ¿sí? Que son, como dije, retribuciones, consecuencias por el pecado, ¿no? Y otros, obviamente, que van a ser producidos por demonios, ¿no? Pero también cuando decía que el dolor, tanto emocional como físico, ¿no? También, por ejemplo, van a haber enfermedades, ¿no? Que son aún fruto de nuestros propios descuidos, ¿sí? El descuido del ser humano, cuando uno se enferma, ¿sí? ¿Por qué tiene que pasar esto, no? Y muchas veces sin querer es porque nos descuidamos, ¿no? No es que tienen un propósito, no sé, una disciplina del Señor, ¿no? O que son provocados por demonios, ¿no? Muchas veces si la persona no se cuida, ¿no? Y no controla su salud, sí, muchas veces con malos hábitos también el cuerpo, ¿no? Está sujeta a estas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Un ejemplo un poco muy exagerado, estoy media con dolor de garganta, ¿sí? Media resfriada, porque el domingo pasado no me llevé buzo cuando fui a la iglesia, me senté en la puerta donde había frío, no la cerré, ¿sí? Por un propio descuido, ¿sí? No es que nadie me quiere castigar, ¿no? Por un propio descuido, ¿sí? No haber tenido la sabiduría, ¿no? Hoy me encuentro así, medio con dolor de cabeza, medio engripada, ¿no? Bueno, un chiste, ¿no? O un ejemplo medio exagerado. Pero puede pasar, ¿sí? Puede pasar muchas veces, ¿sí? Habíamos dicho que el sufrimiento viene de muchos lados, ¿no? Y, pero a pesar de todas estas cosas que podemos llegar a vivir, que podemos llegar a encontrar en nuestro camino, ¿sí? Aún en en la palabra, ¿sí? En el Salmo 91 nos dice que Dios promete guardarnos, ¿sí? Dios promete guardarnos. Jesús también dijo en Deuteronomio 6:16, dice que no debemos tentar a Dios, ¿sí? Dice el simple hecho de que estemos en este mundo, ¿sí? Que hace que estemos sujetos bajo el sufrimiento, ¿sí? Como dije, vivimos en este mundo, ¿sí? Aunque no somos, vivimos en este mundo, muchas cosas vamos a pasar, ¿sí? Tenemos que ser precavidos, ojo donde nos metemos, ojo con lo que hacemos, ¿sí? Eh, el, el hecho de que seamos hijos de Dios,
¿sí? Sus siervos no nos hace inmunes, ¿sí? A muchos sufrimientos, a muchas enfermedades, ¿sí? Pero somos victoriosos, ¿sí? Somos victoriosos a pesar de los problemas, ¿sí? Vamos a ir a 2 Corintios, ¿sí? Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 4, perdón, versículos 8 y 9. Segunda Corintios. Segunda Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9, dice: Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. ¿Sí? En Juan 16:33, ¿sí? Si lo quieren buscar, pues yo lo puedo leer, ¿sí? Juan 16:33, que ya lo conocemos, ¿sí? Pero nos dice Jesús, ¿sí? Nos anima, dice, anímense, ¿sí? Yo he vencido al mundo. En este mundo tendremos aflicciones, ¿sí? Pero yo he vencido al mundo, nos dice Jesús, ¿sí? En otras palabras, ¿sí? Por estar en este mundo, ¿no? Estamos sujetos a enfrentar problemas, enfrentar dificultades, ¿sí? Aún enfermedades, ¿sí? O diferentes cosas que van a pasar en nuestras vidas, obstáculos, ¿sí? Que muchas veces nos van a impedir seguir el camino, ¿no? Seguir caminos firmes, ¿sí? Como dice la palabra, ¿sí? Pero todas estas cosas, ¿sí? Todas estas pruebas, todas estas dificultades no van a ser lo suficientemente poderosas, ¿sí? Para hacer que nosotros seamos derrotados, ¿sí? Porque Jesús ya los venció, ¿sí? Jesús ya los venció y aún Él está con nosotros para ayudarnos a vencerlas. Si Él lo dice, ¿sí? Anímense, yo he vencido, ¿sí? Yo he vencido al mundo, Él ya los venció. ¿Sí? Ninguna de estas cosas va a ser lo suficientemente poderosas, ¿sí? Como para derrotarnos, ¿sí? Eh, Él nos va a ayudar a poder vencerlas, ¿sí? Y como leímos al principio, ¿sí? En Romanos, en el versículo 33, ¿sí? Cuando leímos, no 33, perdón, 37, ¿sí? Cuando leímos: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿sí? Lo dice eh, lo mismo versículo que estuvimos leyendo hace un rato, ¿sí? Somos más que vencedores aún cuando parecemos que no hay salida, parece que no, que la situación que estamos enfrentando no tiene solución, ¿sí? Todos estos problemas parece que nos tapan, ¿sí? Que son muchas cosas que no podemos superar, ¿sí? Pero somos más que vencedores, ¿sí? Aun cuando parece, ¿sí? Que parece que el gigante que tenemos adelante es más grande que nosotros, ¿sí? Es más grande, ¿sí? No, somos más que vencedores. Saben que el gran vencedor, ¿sí? El gran vencedor no es el que tiene los problemas eliminados, no es el que no tiene problemas directamente, ¿sí? El gran vencedor es aquel que no es vencido por estos problemas que surgen. ¿Sí? No es vencido, ¿sí? El que pelea, ¿sí? El que lucha, ¿sí? El que sigue adelante a pesar de estas cosas. ¿Sí? Ese es el gran vencedor. ¿Sí?
Es uno de los motivos por los cuales sí, la misma Biblia, sí, la misma palabra del Señor llama al creyente sí, en Cristo más que vencedor, ¿sí? Porque a pesar sí, de la situación, a pesar de los problemas, ¿sí? No es vencido por estas cosas. ¿Sí? El gran vencedor, más que vencedores. ¿Sí? Por ejemplo, vemos en la Biblia, ¿sí? Hombres de Dios, ¿sí? Por ejemplo, Daniel, ¿se acuerdan de la historia de Daniel en el foso de los leones? Bueno, Daniel tuvo que pasar la prueba. Dios no impidió que Daniel fuera arrojado al foso de los leones, ¿no? Pero sí lo liberó, ¿no? Sí lo liberó del foso de los leones. ¿Sí? A pesar de la situación, del problema, de todo lo que tuvo que pasar, ¿no? Cuando fue arrojado en el foso de los leones, Dios estuvo ahí, ¿sí? Lo libró de los leones, ¿sí? Por ejemplo, también vimos en la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ellos fueron arrojados al horno en llamas, ¿sí? No es que, como dije, Dios no impidió que pasen por esta prueba, ¿no? Por este horno, ¿sí? Pero sí los libró, ¿sí? Al final los libró, ¿sí? Podemos ver que Dios no siempre nos libra de la tribulación, ¿sí? De la prueba, ¿sí? Pero tenemos la seguridad que nos va a liberar, ¿sí? De estas cosas, no va a permitir que seamos derrotados, ¿sí? No va a permitir que seamos derrotados, más que vencedores, ¿sí? Con Él que nos amó, ¿sí? Más que vencedores con Él que nos libró, ¿sí? Así que sigamos para adelante. Muchas veces también estos obstáculos que pasamos, o estas cosas, estas dificultades, estas pruebas que pasamos, ¿sí? Nos sirven para que nosotros podamos crecer, ¿sí? Para que podamos crecer. Estos obstáculos sí nos van a servir para crecimiento espiritual, ¿sí? En nuestras vidas, ¿sí? En Romanos 5, versículos 3 al 5, Romanos 5, versículos 3 al 5. Dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia interesa, interesa de carácter, ¿sí? La interesa de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Sí? Así que podemos entender bien, ¿sí? Que muchas veces estas situaciones, estas pruebas, ¿sí? Cuando estamos en Cristo, las tribulaciones nos van a hacer más pacientes, nos va a hacer más prudentes, nos va a hacer más amorosos, ¿sí? Estos obstáculos tienen que llevarnos, ¿sí? Cuando aparezcan estos obstáculos, estas dificultades en nuestras vidas, estas cosas tienen que llevarnos, ¿sí? A buscar más a Dios, ¿sí? A buscar más a Dios, para que podamos crecer, ¿sí? Espiritualmente, ¿sí? Y aún así, ¿sí? Con Dios podemos decir, como decía el salmista, ¿sí? Como dijo el salmista, ¿sí? Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército, contigo, Dios mío, podré asaltar murallas, ¿sí? Salmos 18, 29, ¿sí? Salmos 18, 29, ¿sí? Aunque tengamos tribulaciones, aunque tengamos dificultades, ¿sí? Podemos aprender de buscar más de Dios, ¿sí? También podemos aprender a dar las gracias, ¿sí? A Dios en medio del sufrimiento, ¿sí? No significa que vamos a aprender a amar el sufrimiento, ¿sí? No es que vamos a justamente querer buscar el sufrimiento a propósito, ¿sí? Para darle gracias a Dios, ¿no? No, no es así, porque justamente la Biblia afirma, nos dice, sí, que debemos siempre evitar el sufrimiento, ¿no? Pero si de todos modos llega a nuestras vidas, ¿sí? Tenemos que aprenderlos, a verlos, eh, justamente como
una prueba que nos va a hacer madurar, ¿sí?, en lo espiritual, y que podemos justamente exaltar el poder de Dios, ¿sí?, que nos acompaña, que nos ayuda, ¿sí? Así que podemos aprender a dar gracias a Dios, ¿sí?, en medio del sufrimiento, gracias que Él nos acompaña, gracias a Él que aún seguimos de pie, ¿no?, a pesar de las circunstancias, ¿no?, que Él nos cuida, que Él nos sostiene de su mano, ¿sí?, que Él sigue estando con nosotros, ¿sí?, que justamente de esto podemos aprender, ¿sí?, esa maduración espiritual, ¿sí?, crecer, ¿sí?, en Él. Podemos tener la certeza, ¿sí?, la seguridad de que eh, de alguna forma, ¿sí?, en estas pruebas vamos a aprender más de Dios, ¿sí? Tenemos que aprender a buscar más de Él, ¿sí? En el sufrimiento, ¿sí?, muchas veces lo hemos visto, ¿sí?, en la palabra de Dios, ¿sí? Grandes hombres de Dios vivieron experiencias, ¿no?, que a través del sufrimiento ellos pudieron crecer, pudieron aprender, ¿sí?, como por ejemplo Job, ¿sí?, como por ejemplo el rey David, ¿sí?, en el sufrimiento, ¿sí? Vivieron estas cosas y pudieron aprender, ¿sí?, y tuvieron la oportunidad, ¿sí?, de exaltar el nombre de Dios a pesar de, ¿sí? También podemos entender que las tribulaciones, ¿sí?, los problemas, ¿sí?, que experimentamos, también nos va a hacer capaces de ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo, ¿no? También nos puede ayudar a esto, ¿sí?, nosotros aconsejando, nosotros ayudando a otros, ¿sí? La palabra en 2 Corintios 1, versículos 3 y 4, 2 Corintios 1, 3 y 4. La palabra dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre y misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren, ¿sí? Es otra manera, ¿sí?, cuando alguien esté pasando por una situación difícil, ¿sí?, que tal vez nosotros también hemos pasado, ¿sí?, que ser apoyo para los demás, ¿sí? Como dice, el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren, ¿sí? Lo dice la palabra de Dios. También, ¿sí?, como dije, podemos confiar en Dios, podemos confiar en Dios, ¿sí?, que Él va a estar, perdón, de nuestro lado, ¿sí? Confiar en que Dios va a estar siempre de nuestro lado, ¿sí? Como leímos en el texto que acabamos de leer, ¿sí? Tenemos que estar conscientes de que Dios no va a estar lejos, ¿sí? Dios no va a estar lejos de los problemas que vamos a pasar, ¿sí? Por muy doloroso que sea la experiencia, muy difícil que sea, ¿sí?, lo que vamos a estar viviendo, ¿sí? Tenemos que saber, tenemos que acordarnos, recordar que Dios es amor y que tiene tremendo consuelo para darnos a cada uno de nosotros, ¿sí? Como siempre hablamos, ¿sí?, y como oramos en los jueves con las chicas, ¿sí?, siempre decimos que el Señor, ¿no?, el creador del universo, ¿sí?, se interesa por cada uno de nosotros, se interesa por cada uno de nuestros hijos, de sus hijos, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿sí? Él está con nosotros, Él se interesa, Él es amor, Él nos ama, ¿sí?, y Él es el que nos consuela, ¿sí? Eh, y vamos a estar sostenidos de su mano, ¿sí? El cristiano fortalecido no es destruido por los problemas,
¿sí? Lo acabamos de ver, ¿sí? Vamos a ser más que vencedores, ¿sí? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice la palabra, ¿sí? Por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién es el que nos amó? ¿Sí? Por medio de Cristo, ¿sí? Por medio de Cristo tenemos fuerzas para superar todos los problemas, ¿sí? En vez de ser vencidos por ellos, ¿sí? ¿Se acuerdan el versículo en Juan 15:5 que dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas? ¿Se acuerdan? O pueden buscar si quieren, yo lo puedo leer. Juan 15:5, también vamos a leer el 6. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Vamos a parar ahí. ¿Qué significa? ¿Sí? Bueno, esto significa que solamente la persona que tiene comunión con Dios, ¿sí? Que permanece en él, ¿sí? Puede vencer las adversidades, ¿sí? Puede vencer la dificultad, la prueba, ¿sí? El que permanece en mí, ¿sí? Dará muchos frutos y después dice, separados de mí no pueden hacer nada, ¿sí? Y en el versículo 6 dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Bueno, más que claro, ¿no? Más que claro. No se pueden vencer los problemas, no se pueden vencer las dificultades, ¿sí? Sin Cristo, ¿sí? Tratar de vencer los problemas, las dificultades, ¿sí? que tenemos en nuestros caminos, sin Él, tratando de vencerlo sin Cristo, bueno, es una pérdida de tiempo, ¿no? Es, sería como tratar de, no sé, de tratar de que un hielo no se nos derrita en la mano, ¿no? Va a pasar. Tratar de vencer sin Cristo, sí, es en vano, ¿sí? Dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman, ¿sí? Así que ojo, tengamos cuidado, ¿sí? Solamente en la medida que pertenecemos en Cristo Jesús como nuestro Señor, podremos tener la certeza de que nunca seremos separados del amor de Dios, ¿sí? Nunca vamos a ser separados del amor de Dios, ¿sí? Así que eh, los obstáculos, ¿sí? Muchas veces vamos a tener diferentes cosas que van a aparecer en nuestras vidas, ¿sí? Pruebas, dificultades, cosas que muchas veces nos pueden, bueno, obviamente entristecer, ¿sí? O muchas veces pueden que nos hagan desesperar o sin darnos cuenta nos pueden hacer desenfocar nuestra vista de- del propósito que Dios puso en nuestras vidas. Muchas veces nos va a hacer apartarnos, ¿no? Pero tenemos que tener la certeza de que Él va a estar con nosotros, que ninguna prueba que tengamos enfrente va a ser lo suficientemente grande, lo suficientemente poderosa como para derrotarnos, ¿sí? Lo dice la palabra, aún cuando nosotros estamos con Él, ¿sí? Eh, vamos a ser más que vencedores, ¿sí? Justamente los obstáculos existen para ser superados, ¿sí?
Me acuerdo hace un tiempo cuando teníamos la reunión de adolescentes, ¿sí? Los viernes, eh, justamente hablábamos sobre ser atletas para Cristo, ¿no? Y muchas veces teníamos esa comparación, ¿no? Los atletas. El atleta era el que se preparaba para correr, ¿no? La carrera, el atleta el que se entrenaba todos los días, ¿no? El que eh, para la vida de un cristiano, ¿no? Tenía que prepararse para correr la carrera, ¿no? Para seguir adelante, para tener la resistencia, ¿no? De seguir adelante, pero muchas veces iban a tener obstáculos en su camino, ¿no? Como los atletas, ¿no? Pero tenían que saltarlos, ¿no? ¿Y cómo los saltaban? Bueno, con toda la práctica que habían recibido, ¿sí? Antes los atletas, ¿no? ¿Cuál es la práctica del cristiano? ¿No? Llevándolo a la vida personal nuestra, ¿no? Bueno, leer la palabra, estar preparados, ¿no? Estar en Él, no ser guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Ser guiados por Cristo, ¿sí? Por nuestro Señor, ¿no? Aún Él que va a estar con nosotros, a nuestro lado, tal como el, el entrenador, ¿sí? Está al lado del atleta, ¿sí? Él está con nosotros, ¿sí? Y muchas veces vamos a tener esos obstáculos, ¿sí? Hablábamos con los adolescentes de estos obstáculos que pueden llegar a tener nosotros también, los cristianos. Y como dije, estas cosas existen para ser superados, ¿sí? Tenemos que saber que Dios está con nosotros para ayudarnos, ¿sí? Y si no buscamos a Cristo, no vamos a vencer, ¿sí? Si nosotros nos apartamos, eh, no vamos a poder vencer estas cosas, ¿sí? Por nuestras propias fuerzas, ¿sí? Por nuestras propias fuerzas no es, ¿sí? No se puede, va a ser en vano. No vamos a vencer, sí vamos a fallar, ¿sí? Pero en Él, estando en Cristo, ya sos más que vencedor, ¿sí? Y como decía la palabra de Dios, ¿no? En el último versículo que leímos, ¿sí? Del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor, ¿no? Nada nos va a separar, ¿sí? De ese amor. Nada nos va a separar del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor, ¿sí? No hay cosa, ¿sí? que, que va a separarnos del amor de Dios. Y no hay cosa que nos va a derrotar, ¿sí? Si nosotros estamos en Él. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que te animo, hermano, hermana, ¿sí? Cuando aparezcan dificultades, cuando aparezcan cosas, sufrimiento, cuando aparezcan problemas, ¿sí? Y parecen que son muchos, o parecen que no termina, o parece que no hay salida, ¿sí? No es así, porque el Señor nos tiene en la palma de su mano y el Señor ya lo dijo. Si Jesús ya los venció, ¿sí? Y Él está con nosotros para ayudarnos, ¿sí? Yo bien lo sé, lo he pasado. Por ahí me preguntaba a principio de año, cuando pasó todo esto, decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no? Si hemos visto, ¿no? Que todas estas cosas nos va a ayudar a crecer o nos va a ayudar en algo, por alguna razón pasó, ¿no? Pero en ningún momento vi la mano del Señor que se apartó de mí, que se apartó de mi vida, de nosotros, porque como familia también hemos pasado por culpa mía, no, mentira, no sabemos por qué pasó, ¿no? Pero como dije, ¿por qué? Pero no, ¿para qué? Por alguna razón,
¿no? Dios la sabrá, pero yo sé que en algún tiempo, ¿no? En algún momento, estas tribulaciones, estas cosas que he pasado, fueron por una razón, ¿sí? Y tal vez, por lo que yo aprendí, ¿no? Fue la mano del Señor que siempre está con nosotros, con cada uno de nosotros. Así que por experiencia propia, no es que lo digo porque suena lindo, o porque todo cristiano, ¿no? O porque todo maestro, todo pastor lo tiene que decir, lo tiene que enseñar. No, hermanos, yo digo, el Señor está con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Los aliento, ¿sí? Cuando aparezcan obstáculos, cuando aparezcan problemas, ¿sí? Sigan, permanezcan, ¿sí? Venzan. Ustedes son más que vencedores por medio de Cristo, por medio de nuestro Señor que está con nosotros. Amén. Amén. Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu amor. Gracias, Señor, te damos por tus misericordias. Gracias, Señor, te damos, Señor, por que nos cuidás, porque nos amás, porque nos consolás, nos confortás, Señor, aún en las adversidades, aún en los problemas, aún en las enfermedades, Señor. Vemos tu mano moverse, Señor. Vemos, Señor, tu poder, Señor, que nos libera, Señor. Así como lo hiciste, como aprendimos, Señor, hoy. Así como lo hiciste con David, perdón, con Daniel, con David también, con el rey David también, pero así como lo vimos con Daniel, Señor, tanto que hemos aprendido esta historia en la Biblia, Señor, así como hemos aprendido con Sadrach, Mesach y Abednego, Señor, vos estuviste ahí, Señor, siempre, aun a pesar de que ellos tuvieron que pasar por la prueba, Señor, por el horno de fuego, por el foso de los leones, Señor, vos estuviste ahí, Señor, aún como Job, Señor, con todas las pérdidas, Señor, que tuve, todas las tribulaciones y el sufrimiento que pasó, Señor, vos estuviste ahí. Y todos, Señor, ellos salieron más que vencedores, Señor. Y aún así vos lo hacés, Señor, así como lo hiciste en el pasado, Señor. Vos lo seguís haciendo, Señor, en el presente, Señor, y aún lo haces en el futuro, Señor. Vos nos seguís, Señor, cuidando. Vos nos tenés sostenidos, Señor, de tu mano. Vos nunca te apartás de nosotros, Señor, y te damos gracias. Señor, te pedimos que en el momento de la prueba, en el momento, Señor, de sufrimiento, en el momento, Señor, que tengamos que pasar dificultades, estos obstáculos que se interponen en nuestro camino, Señor, que podamos vencerlos, Señor, que podamos tener, Señor, la voluntad, Señor, y aún la fuerza en ti, Señor, para poder superarlos, Señor, que vos nos alientes, que vos nos fortalezcas, Señor, que aún, Señor, podamos buscar más de ti en estos momentos, Señor, en los momentos donde son más difíciles, Señor, porque dice tu palabra, que si permanecemos en ti, Señor, vamos a ser más que vencedores, Señor. Aún fuera de ti, Señor, no podremos hacer nada, no podemos con nuestras propias fuerzas, Señor, sino que vas a ser tú, Señor, tu poder, Señor, mostrarse, Señor, en cada momento y nos vas a librar, Señor. Nos libraste, ya nos libraste, Señor, de la muerte, Señor. Y aún lo vas a seguir haciendo, Señor, en las dificultades, en los problemas, en el sufrimiento, Señor, cada cosa, cada obstáculo, Señor, que se interponga, vos estás ahí. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y nada nos va a separar de tu amor, ¿sí? De tu amor, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas estas maravillosas cosas que nos prometés, Señor, estas maravillosas cosas que nos das, Señor, tus misericordias, tu amor, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque sos poderoso, porque vos nos amás, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Quédate con nosotros. Bendice a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Acompáñalos, Señor. Bendícelos en todo momento, Señor. Aún en las dificultades, aún en las alegrías, Señor. En los buenos momentos, en los malos momentos, Señor. Acompáñalos, bendícelos, Señor. Guárdalos, Señor, en todo momento. Y te damos gracias, Señor. Una vez más, gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu poder, gracias, Señor, porque vos nos sostenés, porque estás de nuestro lado siempre, Señor. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos, quédate con nosotros, Señor, aún, Señor, cuando nos vayamos a dormir, Señor.
Cuídanos, guárdanos, Señor. Mañana cuando nos tengamos que levantar, prepara nuestro corazón, Señor, para tomar la Santa Cena, Señor. Te damos gracias, papá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos. Que sean bendecidos.